El símbolo de la cruz es un doble columpio, con dos ejes que se cruzan en el centro. Permite equilibrar el lado derecho y el izquierdo y también el superior y el inferior. Si un individuo es capaz de comprender este equilibrio y cumplido en su vida personal, será un auténtico católico, pleno o completo. El término católico debería dejar de utilizarse como el sentido limitado que se le concede en la actualidad y recuperar la amplitud de su sentido original. Entonces podrá ofrecer una revelación mucho más maravillosa. El cristianismo occidental pone de manifiesto su propio desequilibrio representando un brazo de la cruz más largo que el otro. Como acentuamos el elemento espiritual de la realidad por encima de los elementos terrenales, femeninos y de los sentimientos, inconscientemente compensamos esto representando el brazo inferior de la cruz, más largo que los tres restantes. Las iglesias ortodoxas griegas y orientales representan todos los brazos de la cruz con las mismas dimensiones. Existe una explicación para el hecho de que nuestra cruz occidental sea de este modo. El cristianismo se creó en una época en que los aspectos terrenales y femeninos de la vida eran mucho más importantes que ahora. La mayoría de la gente obtenía agua de los pozos, se servía de los animales para desplazarse, para el transporte, trabajaba la tierra y recogía sus frutos. Dependía de la naturaleza y de su sexualidad. El cristianismo intentó acentuar el aspecto espiritual de la vida mucho menos conocido. Esto era adecuado para la gente que vivía en y del campo, pero nuestra situación actual es prácticamente la contraria. Pasamos semanas enteras sin que nuestros pies entren en contacto directo con la tierra, y pocos habitantes de las ciudades saben cómo cultivar la tierra. Rechazar el lado oscuro de la propia naturaleza individual es acumular oscuridad. Con el tiempo esto se manifiesta en forma de mal humor, pesimismo, enfermedades psicosomáticas o accidentes provocados de forma inconsciente. Actualmente nos enfrentamos a la acumulación de toda una sociedad que ha venerado el lado de la luz y rechazado el lado de la oscuridad, y esta situación provoca guerras, desastres económicos, huelgas, intolerancia, racismo. La portada de cualquier periódico refleja la sombra colectiva de nuestra sociedad. Todos debemos alcanzar el equilibrio tanto si nos gusta como si no. Simplemente debemos decidir si incorporamos nuestra sombra de forma consciente y digna o lo hacemos a través de algún comportamiento neurótico. George Bernard Shaw dijo que la única alternativa a la tortura es el arte. Esto significa que debemos optar por la creatividad, en el mundo ceremonial o simbólico, o enfrentarnos a su alternativa, la brutalidad. Cualquier intento de volver a unir nuestro mundo fracturado debe iniciarse con personas que tengan el valor necesario para aceptar su propia sombra. Nada externo podrá ayudarnos si el mecanismo de proyección interior de la humanidad sigue funcionando. La tendencia a ver la propia sombra fuera de nosotros es uno de los mayores peligros de la psique moderna. ¿Qué ocurre con el lado izquierdo de la balanza si uno no lo acepta conscientemente y no lo expresa de forma controlada? A menos que nos esforcemos para evitarlo, la sombra casi siempre se proyecta sobre algo o alguien para no tener que asumir la responsabilidad sobre ella. Así es como se hacían las cosas hace 500 años y la mayoría de nosotros aún seguimos anclados en esta conciencia medieval. El mundo medieval se basa en proyecciones de sombra, fortalezas impenetrables, armaduras, ciudades amuralladas, toma por la fuerza, posesión de cualquier cosa femenina por prerrogativas masculinas, protección de los reyes y ciudades-estado en asedio perpetuo. La sociedad medieval se regía básicamente por valores patriarcales que son famosos por su fundamentalismo. Incluso la Iglesia tomó parte en la política de la oscuridad. Solo aquellos individuos a quienes llamamos santos, no todos ellos son reconocidos ni famosos,
Los monasterios benedictinos y algunas sociedades esotéricas escapaban al juego de la proyección. Hoy día existen empresas especializadas que se dedican a reprimir nuestra sombra por nosotros. La industria cinematográfica, la moda y las novelas nos ofrecen la oportunidad de descargar fácilmente nuestra sombra. Cuando invertimos nuestra propia oscuridad en algo externo a nosotros, nuestra personalidad está incompleta. Proyectar siempre resulta más fácil que asimilar. Probablemente, el peor de los daños que puede ocasionarse si una persona no asimila correctamente su sombra es, en el caso de los padres que la proyectan sobre sus hijos. Este recurso es tan común que la mayoría de personas tienen que realizar un gran esfuerzo por liberarse de la sombra de sus padres y poder iniciar su propia vida adulta. Si un padre proyecta su sombra sobre su hijo pequeño, provocará un conflicto en la personalidad del niño y pondrá en marcha la lucha ego-sombra. Cuando este niño crezca tendrá que cargar con una gran sombra y también tendrá tendencia a proyectar esa sombra sobre sus propios hijos. Con frecuencia nos preguntamos si se puede rechazar la proyección de la sombra de otra persona. Esto solo puede conseguirse si uno acepta y afronta correctamente su propia sombra. Normalmente, cuando recibes la proyección de la sombra de otro individuo, tu propia sombra se manifiesta y se desencadena un conflicto inevitable. Cuando tu sombra es como una lata de gasolina que espera el contacto con una cerilla encendida, eres una presa fácil para cualquier persona que desee molestarte o perjudicarte. Para rechazar la sombra de otra persona no se debe contraatacar, sino sujetar la capa con fuerza y dejar pasar al toro. Una mujer pidió consejo hace ya algún tiempo. Desde que se había jubilado, decía que su marido se dedicaba a proyectar su sombra sobre ella. Todos los días acababa llorando por algo y parecía que nada podía detener aquella progresiva destrucción. Se le recomendó a la mujer que rechazara la sombra de su marido, pero no luchando ni encerrándose en sí misma por miedo, sino manteniéndose firme. Como ella no respondía a las provocaciones de su marido, el poder de la sombra invadió la casa durante varios días. Finalmente el hombre vio lo que estaba sucediendo y ambos pudieron hablar de ello. La sombra regresó a su lugar de origen y se convirtió en un elemento constructivo. Una persona podrá rechazar la proyección de una sombra y acabar con este interminable ciclo de venganza si controla de forma consciente su propia sombra. Ser objeto de la proyección de la sombra de otra persona y no responder al ataque no denota falta de valor. Nadie tiene derecho a volcar su sombra sobre ti, y tú tienes derecho a protegerte. Sin embargo, todos sabemos lo fácil y lo humano que es recibir estos ataques. A veces el observador consciente que hay en nosotros no puede reprimirse y exclama: «Allá voy». Jung solía decir que podemos dar gracias a nuestros enemigos porque su oscuridad nos permite escapar de la nuestra. El ataque prolongado causa un gran daño, no solo a los demás, sino también a nosotros mismos, porque cuando proyectamos nuestra sombra también rechazamos un elemento muy importante de nuestra propia psicología. Necesitamos conectar con este lado oscuro para desarrollar nuestra personalidad, y de nada nos servirá cargarlo a los demás ni intentar deshacernos de estos sentimientos extraños y no deseados. El problema es que la mayoría de nosotros vivimos atrapados en una compleja red de intercambios de sombras que impide la plenitud de ambas partes. La sombra también contiene una gran cantidad de energía y es un pilar fundamental de nuestra vitalidad. Un individuo culturalizado que también tenga una sombra de igual intensidad poseerá un fuerte poder personal. William Blake hablaba de la necesidad de reconciliar estas dos partes del ser.
Decía que debíamos acudir al cielo en busca de forma y al infierno en busca de energía, y unir ambas cosas. Cuando somos capaces de afrontar nuestro cielo y nuestro infierno interiores, alcanzamos la forma más elevada de creatividad. Aunque en general necesitamos desviar la proyección de una sombra y esquivar las flechas que nos arrojan los demás, en algunos casos podemos hacer un gran bien aceptando la carga de su sombra de forma consciente. Se nos dice que debemos amar a nuestros enemigos, pero eso no es posible cuando el enemigo interior, nuestra propia sombra, está esperando cualquier oportunidad para manifestarse y perjudicarnos. Si podemos aprender a amar a nuestro enemigo interior, entonces tal vez podremos amar y redimir al exterior. La obra de Fausto, de Goethe, posiblemente el mejor ejemplo literario del encuentro entre el ego y la sombra, habla de un cansado profesor que está a punto de suicidarse debido a la enorme e insoportable distancia que separa su ego de su sombra. Su columpio soporta una carga excesiva y está a punto de romperse. En este momento Fausto conoce a su sombra, Mefistófeles, que se manifiesta en forma de diablo. En el encuentro se produce una intensa explosión de energía, sin embargo su relación continúa y su historia es nuestra mejor lección sobre la redención del ego y la sombra. Fausto se salva de su anodina vida y se convierte en una persona capaz de experimentar pasiones. Mefistófeles se salva de su vida inmoral y también descubre la capacidad de amar. Amor es la única palabra de nuestra tradición occidental que resulta adecuada para describir la síntesis del ego y la sombra. Fausto demuestra que la redención del ego solo es posible si va acompañada de la redención de la sombra. Cuando la sombra se asimila en la conciencia, se vuelve más suave, más manejable. El personaje de Fausto alcanza su plenitud gracias a la incorporación de su sombra. Tanto Fausto como Mefistófeles alcanzan la plenitud gracias a su encuentro. Ni el ego ni la sombra pueden redimirse a menos que su pareja se transforme. Es esta unión lo que devuelve a ambos su plenitud original. Se trata, ni más ni menos, que de sanar la separación entre el cielo y el infierno. En una ocasión, Lucifer, otro nombre que se utiliza para designar a nuestra sombra, formó parte de las huestes celestiales, y al final de los tiempos deberá regresar al lugar que le corresponde. Esta afirmación mitológica también puede aplicarse a la psique del individuo. Cada hombre y cada mujer debe recuperar su sombra y redimir las cualidades que ha rechazado. El oro de la sombra. Hemos hablado de la sombra como la parte oscura e inaceptable de uno mismo, pero también hemos mencionado que es posible proyectar desde la sombra lo mejor de uno mismo en otra persona o situación. La capacidad de venerar o admirar a un héroe es pura sombra, porque en este caso rechazamos nuestras mejores cualidades y las adjudicamos a otra persona. Resulta difícil de comprender, pero muchas veces nos negamos a aceptar nuestras cualidades más nobles y buscamos una sombra para reemplazarlas. Un chico de 14 admira a otro de 16 y le pide que haga lo que el chico de 14 aún no es capaz de hacer. En pocos meses habrá asimilado esa capacidad y vivirá lo que poco antes había relegado a la sombra. Es probable que entonces el chico encuentre a un nuevo héroe de 18 años. Esta actitud suele ser habitual y sirve para introducir al individuo en la siguiente etapa de su desarrollo personal. El héroe de hoy es la realidad del mañana. Analizar la capacidad de proyectar nuestras mejores cualidades resulta muy desconcertante. Es como si tuviéramos miedo de que el cielo llegara demasiado pronto. Desde el punto de vista de nuestro ego, la aparición de un rasgo sublime podría afectar negativamente toda la estructura de nuestra personalidad. El ego se dedica principalmente a defenderse y favorecer sus propias ambiciones.
Todo lo que interfiere en su camino debe reprimirse. Los elementos reprimidos se convierten en la sombra. Con frecuencia estos elementos son cualidades positivas. Podríamos decir que existen dos sombras. Una, el lado oscuro del ego, que está muy bien escondido de sí mismo y que el ego no reconocerá a menos que se vea obligado a ello por circunstancias de la vida. Y dos, lo que hemos reprimido para que no interfiera en nuestro egocentrismo, y por muy negativo que pueda parecer, está íntimamente relacionado con el ser. En un momento crítico, Dios, el ser, favorece la sombra por encima del ego porque la sombra, con toda su peligrosidad, está más cerca del centro y es más genuina. Jung advertía que sacar los trapos sucios del armario de un paciente sometido a análisis no sería muy difícil, pero en cambio sería extremadamente difícil aceptar el oro de la sombra. La gente tiene tanto miedo de su capacidad de ser noble como de su lado oscuro. Si encuentras el oro de alguien, se resistirá a aceptarlo con todas sus fuerzas. Por eso recurrimos a la figura de héroe con tanta frecuencia. Es mucho más fácil admirar al héroe desde lejos que ser nuestra propia versión, menos importante de esas cualidades. La sombra contiene una increíble cantidad de energía. Si hemos explotado el ego y hemos gastado nuestras capacidades conocidas, la sombra no utilizada puede proporcionarnos una nueva y maravillosa vitalidad. La proyección de la sombra tiene dos consecuencias negativas. En primer lugar, causarnos daño a otra persona haciéndole cargar con nuestra oscuridad o nuestra luz, puesto que al obligar a los demás a ser nuestros héroes también les hacemos soportar una pesada carga. En segundo lugar, al rechazar la sombra nos esterilizamos a nosotros mismos. Entonces perdemos la oportunidad de cambiar y perdemos el punto de equilibrio, la dimensión extática de nuestras vidas. La sombra de la madurez. Cuando se alcanza la edad madura, uno se cansa de los desplazamientos involuntarios entre los dos extremos del columpio. Si permanecemos alerta, comprenderemos que el punto central es el mejor. Sorprendidos, nos daremos cuenta de que no es el duro compromiso que tanto temíamos, sino el punto de éxtasis y felicidad. Las grandes visiones del mundo religioso, como las que se describen en el libro de Apocalipsis, se basan en un sublime sentido de la simetría y el equilibrio. Nos ofrecen una imagen de ese punto central que es el producto de respetar ambos extremos. En la antigua China se designaba este punto con el nombre de Tao y se decía que no es un compromiso sino una síntesis creativa. Uno no puede permanecer demasiado tiempo en este punto central porque es un punto de equilibrio delicado, fuera del tiempo y el espacio. Un solo momento bastará para dar sentido a largos periodos de vida cotidiana. En la India se advierte que si uno está en contacto con ese lugar durante demasiado tiempo, perderá la orientación y morirá. Sin embargo, es poco probable que la mayoría de nosotros corramos ese peligro. Para nuestra vida occidental resulta más adecuado pensar en la imagen de estar de pie sobre cada columpio, con los dos pies firmemente apoyados para mantener el equilibrio con facilidad. De este modo respetamos la dualidad, pero tenemos ambos elementos a nuestro alcance, y no se produce ninguna separación ni exclusión negativa. No es un compromiso forzado, sino una vida intensa y equilibrada. La primera parte de la edad adulta se dedica principalmente a la disciplina. El individuo se prepara para ejercer una profesión, aprende a moverse en sociedad, cultiva una relación de pareja y mejora su capacidad de conseguir cosas, y todas estas actividades crean inevitablemente una gran sombra. A lo largo del camino hemos tenido que dejar varios elementos atrás, elementos que no podíamos elegir si queríamos producir una vida culturalizada. Al llegar a la madurez, el proceso de culturalización
ya está prácticamente acabado. Es como si hubiéramos escurrido toda la energía de nuestro carácter. Y en este punto la energía de la sombra es muy grande. De repente podemos experimentar explosiones que son capaces de trastornar todo lo que nos ha costado tanto crear. Es posible que nos enamoremos, rompamos un matrimonio o abandonemos un empleo, porque necesitamos desesperadamente liberarnos de la monotonía. Estos momentos son muy peligrosos, pero pueden presentar el inicio de una nueva etapa de la vida si aprendemos a aceptar la energía de la sombra y utilizarla correctamente. El mundo de las ceremonias. Existen métodos rituales para afrontar la sombra y mantener una relación creativa con ella. Sin embargo, ¿cómo se llevan a cabo este tipo de ceremonias? En primer lugar, debe tenerse el contenido del ego y de la sombra en las dos manos. Una tarea difícil. Uno no puede hacer nada con una parte de su naturaleza que desconoce por completo. Los héroes medievales tenían que matar a sus dragones. Los héroes modernos tienen que llevar a sus dragones de vuelta a casa para integrarlos en su propia personalidad. Mediante este ritual es posible que un individuo descubra un elemento de su personalidad perteneciente al lado izquierdo y lo exprese de alguna forma que lo satisfaga sin perjudicar ningún elemento del lado derecho. Se puede dibujar, esculpir, escribir un relato sobre él, bailarlo, quemarlo o enterrarlo. Cualquier cosa que permita la expresión de ese elemento sin causar daño. Como ya hemos dicho, en la misa católica ocurren cosas terribles, pero el altar es un contenedor y el sacerdote que participa plenamente en la ceremonia va vestido con un hábito para protegerse del excesivo poder de la ceremonia. El sacerdote también practica sus rituales en la sacristía antes y después de celebrar la misa, para protegerse de la fuerza sobrehumana que ha invocado. No debemos olvidar que una experiencia simbólica o ceremonial es real y afecta tanto como un suceso realmente auténtico. La psique no percibe la diferencia entre un acto exterior y uno interior. Las cualidades de nuestras sombras se expresan igual de bien desde el punto de vista del ser, de cualquier forma. La cultura solo puede funcionar si expresamos simbólicamente los elementos no deseados. Todas las sociedades sanas tienen una rica vida ceremonial. Otras sociedades menos sanas se decantan por expresiones inconscientes. Guerra, violencia, enfermedades psicosomáticas, sufrimiento emocional y accidentes. Estas manifestaciones son expresiones de la sombra de baja calidad. Las ceremonias y los ritos son recursos mucho más inteligentes para conseguir lo mismo. Muchas ceremonias de todo el mundo y de todas las épocas se basan principalmente en la destrucción. Sacrificios, muerte en hoguera, asesinatos, rituales, ayuno y abstinencia sexual. ¿Por qué? Estos son los lenguajes rituales que protegen la cultura expresando la sombra de forma simbólica. Es fácil caer en el error de pensar que protegemos nuestra cultura suprimiendo los elementos negativos. La única forma de reforzar una cultura es incorporándolos. Por este motivo, una auténtica ceremonia religiosa debe contener tanta oscuridad como luz. Fijémonos en la misa católica y veremos un perfecto equilibrio entre destrucción y creación, mal y redención. Todo esto se opone al pensamiento tradicional. Pensamos que si somos capaces de hacer algo suficientemente creativo, conseguiremos superar las fuerzas de la oscuridad y habremos triunfado. Pero en realidad se necesita una solución muy diferente. El acto creativo reconoce la realidad en toda su plenitud. No es una respuesta parcial. Nuestra inclinación hacia la luz nos impide ver la realidad completa y tener una visión global. La realidad, que si no es Dios, no tengo ni idea de lo que es, no se encuentra en un único punto de vista de la vida, por muy atractivo que sea, sino en la plenitud de nuestra experiencia. La historia de María Antonieta es un ejemplo especialmente conmovedor de intentar incorporar la sombra. La vida en el palacio más lujoso del mundo aburría a la reina.
Un día decidió que quería entrar en contacto con la tierra y ordenó que se construyeran establos para que ella pudiera tener unas cuantas vacas. Quería ser granjera. Se contrató a los mejores arquitectos de Francia para que construyeran los establos, y se importaron vacas de Suiza. El día que todo estaba a punto, la reina se sentó en un taburete de 3 patas y empezó su carrera como granjera. Sin embargo, enseguida consideró que aquella tarea era desagradable y ordenó a sus criados que ordeñaran a las vacas. El impulso original de la reina era correcto, necesitaba algo que equilibrara la formalidad de su corte. Si hubiera proseguido con su ceremonia de ordeñar vacas, es posible que su vida y la historia de Francia hubiera seguido un curso diferente. Pero no ocurrió nada de eso y murió decapitada. El lado terrenal de la corte se manifestó en este acto brutal cuando podía haberse expresado en el simple acto de ordeñar vacas. María Antonieta intentó equilibrar su lujosa vida con tareas de granjera, pero no fue capaz de comprender el alcance del hecho de ordeñar vacas y sintió asco por aquel acto. Si hubiera encontrado la forma de hacer honor a este impulso terrenal y mantener el lujo de la corte, habría logrado una hazaña propia de un genio. ¿Quién sabe cuántas manifestaciones externas destructivas podríamos evitar si expresáramos la sombra mediante ceremonias? Si tenemos el valor de unir los polos opuestos, nuestro destino puede cambiar. En este caso, ordeñar vacas era el oro de la sombra, la gracia salvadora. Aunque la mayoría de rituales se centren en el lado oscuro de la personalidad, no debemos olvidar que la misma fuente también produce oportunidades de oro, y es posible que éstas se resistan a nuestros esfuerzos de incorporarlas, incluso más que los elementos de la oscuridad. Este ideal de equilibrio se representa en los billetes de $1 norteamericano. En los billetes aparece una pirámide con un ojo en la cumbre. La base del triángulo representa la dualidad de nuestra percepción. En el eje sombra-ego vemos las parejas de contrarios, correcto y equivocado, bien y mal, luz y oscuridad. Mientras nos rijamos por esta escala, nunca conseguiremos superar las contradicciones. Sin embargo, si utilizamos el poder de nuestra conciencia, podemos sintetizar estos elementos opuestos y alcanzar el ojo que todo lo sabe en el punto central. En el billete de $1 el ojo se alza por encima de los contrarios para indicar la superioridad de su posición. La luz de este punto central no tiene contrario, igual que en el castillo del Grial, está fuera del tiempo y el espacio, y lo encontramos en un momento de trascendencia. De repente, lo que parecía un compromiso gris se convierte en una síntesis de increíble brillo. Las escrituras lo dicen: si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo estará iluminado. El ojo, el centro del columpio, es el punto de iluminación. Esto representa un nuevo orden de conciencia.